Hola a todos, queridos oyentes, hermanos y amigos. Continuamos una nueva semana de nuestro alimento diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo: No desperdicie su tiempo. Autor Pedro Don. Título de la semana: La eternidad y el tiempo. Día lunes. Leer con oración. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Isaías 57:15. Repetimos, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Amén. Título del día. El Evangelio de Juan nos lleva a lo alto. El título de este mensaje es La eternidad y el tiempo. Por medio del Evangelio de Juan, Dios desea llevarnos sobre alas de águilas hacia lo alto, a fin de que veamos todo conforme a su voluntad, que es hacer que todas las cosas sean encabezadas por Cristo. Por esa razón, Dios creó el tiempo, y cada segundo debe ser aprovechado para el cumplimiento de su voluntad. No podemos permitir que ni siquiera las cosas legítimas nos aparten de la voluntad de Dios. Y la forma de evitar eso es llenarnos de Cristo por la inmersión en la palabra. Hoy nos estamos preparando para luchar la batalla de Armagedón, cuando entonces el Señor barrerá todas las cosas negativas hacia dentro del lago de fuego. Después de eso, reinaremos con Cristo y Él finalmente encabezará todas las cosas. El objetivo del Evangelio de Juan es llevarnos a lo alto. Por eso, este Evangelio es representado por un águila que retrata al Señor Jesús como Dios. Juan 1:1. El Evangelio de Mateo muestra a Jesús como el Rey del reino de los cielos, del linaje de David. Mateo 1:1. Que vino a la tierra para establecer su reino. Dios Padre lo escogió para reinar sobre todas las cosas. El Evangelio de Marcos presenta a Jesús como un siervo. Él se hizo hombre y asumió la forma de siervo. Filipenses capítulo 2 versículo 7. Sin genealogía, sin derechos laborales, para servir a Dios y al hombre. El Evangelio de Lucas nos muestra a Jesús como hombre. Lucas capítulo 4 versículo 4. Creado de manera diferente a todas las otras criaturas, a la imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26. Juan hace hincapié de presentar a Jesús como Dios mismo, porque en el tiempo de los apóstoles había mucha herejía entre el pueblo. Algunos decían que Jesús no era verdaderamente un hombre, otros decían que Él no era Dios, sino solo un hombre. Sin embargo, Juan dejó claro que el Señor Jesús es verdaderamente un hombre y verdaderamente Dios. Por eso, su evangelio nos lleva a lo alto, sobre alas de águila. A partir de ahora queremos ver las cosas mirando desde arriba como el águila, y no con la visión rastrera de la hormiga. En otras palabras, queremos ver las cosas como Dios las ve. Él quiere llevarnos a lo alto para ver las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Por eso, desde el inicio del Evangelio de Juan está escrito: en el principio era la palabra, y la palabra con Dios, y la palabra era Dios. Él, la palabra, era en el principio con Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, de la versión King James actualizada. El principio, en este versículo, no significa el inicio del tiempo de la creación, sino que se refiere a la eternidad. En la eternidad, la palabra, el Hijo de Dios, ya estaba con el Padre. Cristo estaba con Dios. Aquí nos es revelado que el Hijo y el Padre coexisten en la eternidad, que la palabra es Dios y el Hijo es Dios. Este evangelio disipa cualquier duda sobre la deidad de Jesucristo. Por otra parte, el principio, el inicio del libro de Génesis, se refiere al inicio del tiempo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. Por tanto, a partir de la creación se dio inicio al conteo del tiempo.
En el principio citado por Juan, el tiempo aún no había comenzado porque Dios habita la eternidad y no está limitado al tiempo ni al espacio. Vemos esto en Isaías 57, versículo 15, en que Dios es el alto, el sublime que habita la eternidad, la dimensión donde el tiempo no pasa. Consecuentemente, en él no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago capítulo 1, versículo 17. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, pero en el momento que comienza a crear, Él inicia el conteo del tiempo. Como criaturas, vivimos dentro de ese tiempo que implacablemente no vuelve. Por eso la Biblia nos enseña a redimir el tiempo y no a desperdiciarlo, sino a aprovechar cada minuto. Todo lo que Dios creó tiene como propósito cumplir su voluntad. Es común que los cristianos se pregunten, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? En Efesios leemos, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Capítulo 1, versículo 9 y 10. Estos versículos nos traen luz con respecto a la voluntad de Dios, que para muchos todavía es un misterio, pero Él nos reveló que su voluntad es poner todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, bajo el encabezamiento de Cristo. Permitamos que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Amén. Invitamos a nuestros oyentes a escribir la frase que más tocó su corazón, destacar los puntos clave de esta frase, orar de acuerdo con el contenido destacado. Lectura de apoyo de la semana. Libro Vida Cristiana 110%, capítulo 1 y 2, autor Pedro Don. Libro La Palabra Profética en la Era de Apocalipsis, capítulo 4, autor Pedro Don. Jesús es el Señor.